Capítulo 137. Lectura de cartas. Zhen Sichuan estaba escribiendo una carta en la habitación, por lo que Yao Tianya y Fei Zhen se retiraron. Fei Zhen sintió ganas de fumar, pero no se atrevió a hacerlo mientras estaba de pie bajo el alero, preocupado de que apestara a humo si Zhen Sichuan lo llamara más tarde. Se quedó quieto un momento, pero cuando vio que Yao Tianya no avanzaba, supo lo que significaba. «Algo pasa, ¿eh?» Fei Zhen dio unos pasos hacia afuera, apoyándose en la barandilla del pasillo. «Dime primero, ¿qué tipo de relación tienes con ese Yuanzu el jade sin pulir?» «Nos conocimos antes, pero no somos cercanos. Tengo alguna impresión de él». Yao Tianya mencionó casualmente. Cuanto más trataba Yao Tianya de quitarle importancia al asunto, más sospechaba Fei Zhen. Preguntó: «Yao Benyu no es un funcionario de la corte, sino un plebeyo que pasa la mayor parte del año viajando por ahí. Incluso es difícil para el marqués Elian conocerlo». «¿Dónde lo conociste?» «El destino nos unió». Yao Tianya no respondió con seriedad. «Yo tampoco lo esperaba». «¿No es por eso que te pedí que me ayudaras a preguntar?» Como Fei Zhen no pudo sacar nada de él, dejó de sondear e informó. El anciano Ai de la secretaría, antes de encontrarse con el percance, había querido previamente que Yao Benyu abandonara Kudu y regresara a Jincheng, la ciudad natal del clan Yao. Allí hay estudiantes del gran preceptor Yao que podrían vigilarlo en nombre del anciano de la secretaría, pero Yao Benyu no fue. Yao Tianya pronunció uno y permaneció de pie bajo el alero para observar cómo la lluvia seguía cayendo. Fei Zhen continuó. Yao Benyu probablemente se dio cuenta en ese momento de que el anciano Ai de la secretaría le pidió que se fuera porque ya había tomado la decisión de protestar hasta la muerte. Así que Yao Benyu se subió al carruaje y dio una vuelta antes de regresar para esperar en la residencia a que el anciano Ai terminara la corte. ¿Quién hubiera sabido que en su lugar lo que recibió fue la noticia de la muerte del anciano Ai de la secretaría? Las gotas de lluvia humedecieron las puntas de las botas de Yao Tianya mientras observaba la neblina que se intensificaba gradualmente en el patio. Su mirada se posó en un charco y vio su propio reflejo. Fei Zhen hizo una pausa por un momento, solo cuando observó que la expresión de Yao Tianya era normal, continuó. Cuando el anciano de la secretaría fue enterrado, decenas de miles de personas acudieron a despedirlo. Yao Benyu era su único estudiante, y dirigió el funeral del anciano de la secretaría como lo haría un hijo con su propio padre. Los estudiantes del colegio imperial no tardaron ni unos días en iniciar un motín. Todos sus libros fueron destrozados por completo. Si no fuera porque Konyu lo escondió a tiempo, es muy posible que habría sido hecho pedazos vivo por los estudiantes. Sin embargo, parece haberse desvanecido en el aire después de que se reveló el asunto de la hija del emperador. Mis informantes en Kudu tampoco pudieron encontrar un rastro de él. Yao Tianya desplazó su mirada hacia él y repitió: ¿desapareció? Así es, desapareció. Fei Zhen levantó el brazo que había colocado contra la barandilla y trazó un círculo en el aire. Cuando me escapé de Kudu contigo, perdí el contacto con mis informantes por un periodo de tiempo, y solo restablecí el contacto con ellos hace poco. Para entonces, Yao Benyu ya había desaparecido. Kudu es el territorio con el que los guardias imperiales están más familiarizados. Si mis hombres dicen que desapareció, lo más probable es que esté muerto. Yao Tianya respondió de inmediato: imposible. Konyu todavía quiere revivir a los conservadores, y Yao Benyu es un candidato indispensable. Ya sea por razones oficiales o personales, Konyu nunca lo dejaría morir. Fei Zhen miró a Yao Tianya, esperando a que terminara antes de decir: mi afirmación de que ya está muerto está respaldada por pruebas. Escúchame primero, al principio solo estaba desaparecido. Konyu y Zhenyu también lo estaban buscando, pero fue en vano. El último lugar donde apareció fue en el monte Boti, donde Ai Lianji fue enterrado. Cuando mis hombres fueron a investigar, encontraron un carruaje abandonado, había sido secuestrado. Pero si se tratara de un simple secuestro, los perpetradores sin duda se acercarían a Konyu para negociar, al menos, discutir las condiciones de liberación. Solo así podría ser útil el rescate de Yao Benyu. Sin embargo, Konyu no supo nada de ellos en absoluto, y no fue solo Konyu, incluso el clan Yao de Jincheng no recibió noticias de él. Yao Tianya frunció el ceño. Si no hubiera estallado un motín en el colegio imperial, Yao Benyu sería la nueva estrella de los conservadores, pero el clan Yao sufrió un drástico declive después del motín del colegio imperial. Ya no puede asumir la responsabilidad de comandar a todos los estudiantes del mundo. Para Kudu, es un peón inútil.
Debe haber una razón para matarlo, pero si me preguntas, no había absolutamente ninguna necesidad. ¿Verdad? Fei Zhen giró la cabeza y preguntó desconcertado. No tiene un cargo o título oficial, pero es el hijo mayor legítimo del clan Yao. Matarlo solo traerá problemas. Yo tampoco lo entiendo. Sensei Chuan los llamó desde la habitación. Yao Tian ya dio por terminada la conversación y levantó las cortinas para entrar. Nunca volvió a abordar el tema. Luo Mu, por prudencia, no planteó el asunto a Kaiju directamente. En su lugar, persuadió a su concubina hasta que estuvo feliz y le permitió seguirlo dentro y fuera del estudio. Las cartas privadas, que estaban parcialmente ocultas en el estudio, fueron copiadas por la sirvienta de la concubina Kai antes de ser entregadas subrepticiamente a las manos de Kaiju. Al ver las cartas, Kaiju inmediatamente se enfureció. Llamó a Luo Mu a su residencia y le lanzó un montón de ataques verbales. Pensé que eras un hombre honesto, por eso estaba dispuesto a casar a mi hermana contigo. ¿Hubo una sola vez en la que no contribuyera generosamente a ayudarte cada vez que tu residencia se enfrentaba a una dificultad? Te traté como a un querido cuñado, y sin embargo estabas conspirando contra mí a mis espaldas. Luo Mensen, mírate a ti mismo. Si no fuera por mi apoyo, habrías sido un don nadie. ¿Realmente te consideras un pez gordo? Kaiju era un hombre tosco y sin educación acostumbrado a mezclarse en el estrato más bajo de la sociedad. Era tan vulgar y grosero cuando maldecía que Luo Mu cayó de rodillas ante la mesa para arrepentirse. El hermano mayor me trata bien, ¿cómo podría atreverme a pagar tu bondad con enemistad? Estas cartas privadas son anónimas, tampoco tengo idea de dónde provienen. Me he sentido nervioso y asustado, sin poder dormir por la noche y pasando el día aturdido, todo para encontrar la oportunidad de hablar sobre este asunto con el hermano mayor. Kaiju se enojó aún más, arrojó las cartas privadas sobre el escritorio y señaló a Luo Mu. ¿Qué oportunidad estabas buscando? Tú y yo estamos a un patio de distancia. ¿Te has quedado lisiado para no poder venir aquí? Si no me hubiera enterado antes, ya te habrías confabulado con ellos. Kaiju estaba tan furioso que se sintió incómodo. Se levantó para dar unos pasos, acariciándose repetidamente el pecho. Ciertamente eres una pieza de trabajo, Luo Mensen. Me preguntaba por qué había tanta gente regañándome de repente después de la primavera de este año. Resulta que todos estaban tratando de apuñalarme a mis espaldas. Un grupo desvergonzado de basura inmunda. En aquel entonces, cuando yo era famoso, ustedes eran solo bebés que aún no habían dejado de tomar leche. Siempre te di todo tipo de ayuda financiera, pero te das la vuelta y muerdes la mano que te ayuda. ¿Por qué? ¿Te has vuelto codicioso después de ver lo rentables que son los granos? Va. ¿Crees que tu gente es digna de hacer este negocio? ¿Son ustedes capaces de llevarlo a cabo? Luo Mu estaba aterrorizado. Quería hablar, pero Kaiju bramó, sigue arrodillado. Te mostré el debido respeto cuando estábamos afuera y pensé en formas de apoyarte, pero no lo aprecias y eliges obstinadamente fraternizar con esos ingratos. Te lo digo, si no fuera por el amor de mi hermana menor por ti, no volverías a casa hoy. El sudor manaba de Luo Mu como lluvia, mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Kaiju solo se burló cuando se quedó mirando la espalda empapada de sudor de Luo Mu. Pasó la primera mitad de su vida al filo de la navaja, y finalmente se calmó ahora que era mayor. ¿Quién no se dirigía respetuosamente a él como anciano Kai cada vez que salía a hacer negocios? Todos los bandidos mayores y menores de Zombo tenían que darle cara, y ni siquiera Lei Changmin, a quien despreciaba hasta la médula, se atrevió a comportarse fuera de lugar ante él. Solo después de que Luo Mu se arrodillara durante un periodo de tiempo desconocido, la ira de Kaiju se disipó un poco. A sus ojos, Luo Mu era un hombre sin carácter. Si se atrevió a mantener esas cartas ocultas durante tanto tiempo, seguramente fue porque había sido instigado por la otra parte. Esto significaba que la otra parte estaba realmente conspirando y a punto de tomar medidas contra él. El corazón de Kaiju seguía latiendo con inquietud, pero luego lo pensó mejor y terminó sintiéndose tan resentido que rechinaba los dientes de rabia. Siempre se había considerado un hombre muy generoso. A pesar de que había tomado una gran parte de las ganancias de los granos, todavía había guardado una parte para los que estaban debajo de ellos para que no se murieran de hambre. Pero esta gente no sabía cómo estar agradecida. Ya que son tan despiadados, no tengo más remedio que ser injusto. Kaiju se sentó junto a la ventana por donde se filtraba la luz y dijo con malicia. Esos racimos insaciablemente codiciosos son como serpientes que intentan devorar a un elefante.
Atraparé a unos cuantos y haré un ejemplo de ellos como una advertencia a los demás para hacerles entender que yo, Kaiju, puedo ser mayor, pero no soy tan viejo como para someterme a la humillación de los demás. Mientras que Kaiju mostraba públicamente cómo lidiar con los bandos más pequeños en un extremo, el resfriado de Sensei-chuan mejoraba gradualmente en el otro. Fei Zhen fue muy eficiente en su toma de registros. No solo tenía documentados en el libro todos los precios de las mercancías en Chazhou, sino que también había enviado a alguien a Fanzhou para que hiciera lo mismo. Durante los primeros días, Sensei Chuan no difundió la noticia de que Sizhou estaba aquí para comerciar granos. Con Lin solo había recorrido Chazhou para comprar productos no locales, lo que hacía pensar que habían hecho el viaje especialmente para comprar estas mercancías. Cuando alguien vino a preguntar sobre su visita, la respuesta de Con Lin fue ambigua y despectiva. Después de unos días, el número de personas que vinieron a investigar disminuyó. Con Lin siguió a Sensei Chuan hasta las tiendas del Clan 11. Estas se dedicaban principalmente a las importaciones paralelas, de coloretes y hierbas medicinales. Los refugiados hambrientos pululan por la tierra fuera de la ciudad, mientras que la ciudad sigue siendo pacífica y rica. En tiempos difíciles o no, los que sufren siempre serán la gente común. Con Lin tomó la hierba medicinal, la olió y elogió. Esto es de buena calidad. Onseon Xuan fue un hombre de previsión en lo que respecta a los negocios. Sensei Chuan miró alrededor de la tienda. Por lo general, la gente común no se atrevería a abrir aquí una tienda así por miedo a que la roben o que el negocio sea pobre. En estos últimos años, Songbo ni siquiera puede permitirse el lujo de alimentarse. ¿Quién hubiera pensado que los hombres con poder en la ciudad serían mucho más extravagantes que los comerciantes de Huexi? Todo lo que falta es precisamente este tipo de tienda. El dinero hace andar a la yegua, todo es posible con dinero. Se lamentó Con Lin. Cuando Sensei Chuan le habló de Onseon Xuan, estaba hablando de sus propias bóvedas de dinero. Con Lin comprendió el peso detrás de sus palabras. Esto fue un reconocimiento por ponerse de su lado en Sizhou. Con Lin sintió que se le apretaba el pecho, pensando que aquel día había sido demasiado impulsivo. Como dice el refrán, uno debe ocultar sus deficiencias permaneciendo callado. No era bueno mostrar su propia inteligencia ante un maestro brillante. Con Lin no respondió e hizo el tonto, por lo que Sensei Chuan no continuó la conversación. Echó un vistazo a las cuentas por un momento y preguntó cuidadosamente a los comerciantes sobre las noticias de Huexi. Los comerciantes le obsequiaron algunas baratijas como un tributo de respeto, pero Sensei Chuan rechazó los artículos de jade y similares. Se limitó a aceptar un abanico que le había llamado la atención. Sin embargo, ya se había acostumbrado al abanico que Xiao Chille le había regalado, y no se sentía del todo bien al sostenerlo en la palma de su mano. Si bien podía conformarse con este abanico, todavía contaba con que Xiao Chille no se olvidara del asunto cuando volviera. La lluvia finalmente cesó en Chazhou, pero comenzó a caer en Libei. Mientras que el clima en Songbo aún era caluroso, en Libei ya empezaba a hacer frío. Con el aumento de los vientos en el séptimo mes, haría más frío después del final de la temporada de lluvias. Desde que recibió la carta de Xiao Fanzu, Xiao Chille había estado de mal humor. Todavía estaba destinado en el campamento Sasan, pero había establecido un enlace de patrulla con el campamento Biambo, tomando ambos campamentos bajo su vigilancia y manteniendo la guardia en alto por todos lados. Wu Ziyu inicialmente iba a enviar los corceles de batalla al norte después de 3 días, pero ya lo había retrasado durante algunos días. No podía irse por su cuenta y tuvo que seguir a Xiao Chille. Después de recibir la carta, Xiao Chille era ahora el comandante general a cargo de los suministros militares en Libei. Wu Ziyu no tenía nada que decir sin importar a dónde fuera. Tenía que escuchar las órdenes de despliegue de los intendentes de las respectivas divisiones. Xiao Chille bajó de las murallas del campamento y se dirigió a la tienda bajo la lluvia. El cielo estaba a punto de oscurecerse y el cocinero del comedor golpeaba una olla como señal para la hora de comer. La caballería blindada de Libei y el ejército imperial eran como tiza y queso, ya que cada uno se acuclilló a un lado con la espalda hacia el otro. Por un lado, la caballería blindada de Libei, tras haber sufrido sucesivas derrotas, no podía superar la humillación, por lo tanto, estaba terriblemente nerviosa. Por otro lado, las costumbres del ejército imperial eran bastante poco ortodoxas, y todos eran veteranos en hacer bromas y chistes. Tenían pocas reglas que seguir una vez que se quitaron las armaduras, y todos eran un grupo juguetón al que le gustaba divertirse. Esto no era algo con lo que la caballería blindada de Libei pudiera estar de acuerdo. Xiao Chille recibió un pañuelo de Chen Yang para limpiarse el sudor. La tienda estaba abierta de par en par y las cortinas no estaban bajadas. De lo contrario,
El interior estaría demasiado cargado. Antes de poder sentarse, vio entrar a Heo Jin. Maestro, la carta del joven maestro está aquí. Xia Chia lo tomó y levantó una mano como señal para que se retiraran. Se preparó té y lo bebió mientras desenvolvía el paquete, que no era ni demasiado grande ni demasiado pequeño. No había mucho adentro, solo un montón de ropa ordenada bajo una bolsa abultada. No prestó atención a la ropa, sino que abrió primero la bolsa. La bolsa contenía solo 2 objetos en el interior, un ramo de jazmín naranja prensado y seco, y una carta. La carta estaba un poco húmeda después de haber estado empapada durante mucho tiempo. Cuando Xiao Chille lo recogió, todavía podía oler el aroma de las flores. Bebió el té de un trago y luego abrió la carta. La carta fue corta. Para cuando Xiao Chille terminó de leerlo, ya se había tragado el té. Giró la cabeza hacia la entrada de la tienda, donde todavía estaban de pie Chen Yang y Heo Jin, y dijo con tranquilidad: «Baja las cortinas, tengo frío». Heo Jin quería preguntar, no lo encontró ridículamente sofocante hace un momento, pero Chen Yang ya había retirado los ganchos y dejado caer las cortinas. En el momento en que las cortinas lo cubrieron de la vista, Xiao Chille leyó la carta una y otra vez. Finalmente, se derrumbó pesadamente sobre la cama y levantó la carta, leyéndola palabra por palabra. Han pasado días desde que nos separamos, sé que me anhelas. Así que aquí tienes un pequeño regalo para consolarte. Tocarlo es como tocarme. Xia Chia miró fijamente esa línea de texto y la repitió una vez más. Tocarlo es como tocarme. Xiao Chille sintió la garganta seca. Inexplicablemente comenzó a reír, su mirada un poco feroz. Escritas en la parte inferior con letra ligera y cursiva estaban las palabras: es difícil dormir solo. ¿Cuándo volverás? Una buena noche de sueño solo es posible cuando me sostienes en tus brazos. Xiao Chille aflojó su agarre y miró hacia el techo. Medio momento después, se dio la vuelta y hundió la cara en la almohada, pero era como si Sensei Chuan estuviera acostado junto a él, mordisqueando su oreja y susurrando con esa forma perezosa y relajada que tiene. Una buena noche de sueño solo es posible cuando me sostienes en tus brazos.